La llave se me resbaló de los dedos grasientos y cayó con un estrépito sobre el suelo de hormigón de mi garaje. Era pasada la medianoche y yo estaba metido hasta los codos en el motor de un Mustang de 1967 que había visto décadas mejores. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas furiosas, proyectando sombras duras sobre las herramientas esparcidas en mi banco de trabajo. Llevaba 15 años restaurando coches clásicos, y esta bestia en particular llevaba 3 semanas seguidas dándome guerra. Mi teléfono vibró contra la caja de herramientas metálica. El nombre de Sandra iluminó la pantalla. Necesito hablar con mi ex, en privado. No te preocupes. Me quedé mirando esas 11 palabras hasta que se me grabaron en las retinas. No te preocupes, ¿verdad? Porque no hay nada que transmita más tranquilidad que tu esposa de 12 años necesitando de repente conversaciones privadas con su novio de la universidad. Antes de profundizar en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y pulsen el botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Soy Jake Morrison y me gano la vida arreglando cosas. Transmisiones rotas, carburadores reventados, los sueños destrozados de guerreros de fin de semana que creen que pueden restaurar un clásico sin saber distinguir una llave de tubo de un destornillador. Pero, al parecer, no podía arreglar mi propio matrimonio. Sandra trabajaba en el centro, en Harwell y Asociados, uno de esos bufetes de abogados en Torres de Cristal donde todos llevaban trajes que costaban más que la mensualidad de mi hipoteca. Llevaba meses trabajando hasta tarde, volviendo a casa con historias sobre clientes difíciles y socios exigentes. Yo me había creído cada palabra, porque soy un imbécil que todavía pensaba que el matrimonio significaba algo. La puerta del garaje traqueteó con el viento. Octubre en New Hampshire podía ser brutal, y esa noche parecía que el invierno ya estaba afilando sus garras. Recogí la llave e intenté concentrarme en el carburador del Mustang, pero me temblaban las manos. No por el frío. Brad Hutchinson. Ese era el ex. Lo recordaba de nuestra boda. Alto, bien afeitado, el tipo de hombre que probablemente planchaba hasta sus calzoncillos. Había hecho un brindis diciendo que Sandra se merecía lo mejor y la suerte que yo tenía de tenerla. Todo un caballero. Se había casado con Jennifer hacía unos 5 años, una mujer tranquila que trabajaba en la biblioteca y horneaba galletas para las recaudaciones de fondos de la iglesia. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una foto. Sandra y Brad sentados uno frente al otro en el Riverside Café, la cafetería de lujo del centro donde una taza de café normal costaba $8. Sus manos casi se tocaban sobre la pequeña mesa. Casi. Pero en ese casi, pude ver todo lo que necesitaba saber. La foto provenía de un número desconocido, pero tenía una idea bastante clara de quién la había enviado. Jennifer Hutchinson no era tan tranquila como todos pensaban. Dejé las herramientas y caminé hacia la pequeña oficina en la parte trasera del garaje. El espacio era reducido, lleno de facturas, revistas de coches y una cafetera que había visto días mejores. Encontré el número de Jennifer en mi teléfono. Habíamos intercambiado información de contacto en una barbacoa del vecindario el verano pasado, una de esas incómodas reuniones sociales a las que Sandra insistía en que asistiéramos. ¿Jake? La voz de Jennifer era firme, pero pude oír la tensión subyacente. Vi el coche de tu esposa en la cafetería con mi marido. Sí, recibí la foto. Gracias por eso. Necesitamos hablar en persona. ¿Cuándo? Ahora. Estoy en el aparcamiento, fuera de tu garaje. Miré por la sucia ventana y vi unos faros cortando la oscuridad. Un Honda Civic plateado estaba al ralentí cerca de la calle, el humo del escape visible en el aire frío. Jennifer salió, incluso en la penumbra, pude ver que había estado llorando. Entró por la puerta lateral sin llamar, trayendo consigo el olor a hojas de otoño y desesperación. Jennifer era más pequeña de lo que recordaba, quizás 1,62 metros, con el pelo castaño recogido en una coleta y una chaqueta que había visto demasiadas temporadas. Nada que ver con la ropa de diseñador de Sandra. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó, yendo directa al grano. Desde hace 1 hora, más o menos. ¿Y tú? 3 semanas, quizás más. Sacó su teléfono y pasó por una serie de capturas de pantalla.
Mensajes de texto, registros de llamadas, extractos de tarjetas de crédito. Brad ha estado mintiendo sobre trabajar hasta tarde. Estos cargos son de restaurantes a los que nunca he ido. Hoteles durante sus supuestos viajes de negocios a Boston. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Hoteles? El Marriott del centro, el martes y el jueves pasados. El nombre de Sandra está en el registro. Las luces fluorescentes parecieron zumbar más fuerte. Yo había estado arreglando una transmisión el martes pasado, trabajando hasta casi las 10. Sandra me había enviado un mensaje diciendo que iba a cenar con unos compañeros después de una reunión tardía. Había vuelto a casa alrededor de la medianoche, oliendo a vino caro y poniendo excusas sobre el tráfico. ¿Qué quieres hacer al respecto?, pregunté. Los ojos de Jennifer estaban secos ahora, pero había algo duro en ellos que no había visto antes. Quiero enfrentarlos. Juntos. Mañana, en la cafetería. Se reúnen allí todos los viernes a la hora de comer, a la 1. Brad cree que estoy visitando a mi hermana en Concord. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Sandra cree que tú estás trabajando. Se suponía que iba a estar trabajando. Tenía programada la reconstrucción de una transmisión para una clienta habitual. El viejo Buick de la señora Patterson. Pero algunas cosas eran más importantes que los carburadores y los discos de embrague. A la 1 acepté. Jennifer asintió y se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Jaque, cuando entremos allí mañana, todo cambiará. Lo sabes, ¿verdad? Ya cambió. Solo lo estamos haciendo oficial. Después de que se fue, intenté volver a trabajar en el Mustang, pero mis manos no cooperaban. Cada herramienta me parecía extraña. Cada tornillo parecía estar pasado de rosca. Finalmente, me rendí alrededor de las 3 de la madrugada y me dirigí a la casa que había estado pagando mientras mi esposa llevaba a cabo sus asuntos privados en habitaciones de hotel del centro. Sandra estaba dormida, o fingía estarlo. Yacía de lado, de espaldas a mí, su respiración demasiado controlada para ser natural. Me quedé en el umbral de nuestro dormitorio, mirando a la mujer con la que me había casado, la mujer que había prometido amar y honrar y todas esas otras chorradas que, al parecer, venían con fecha de caducidad. La casa se sentía diferente ahora. Las fotos familiares en las paredes del pasillo parecían pruebas de un crimen. La foto de la boda en la mesita de noche de Sandra parecía una falsificación. Incluso el recibo de la hipoteca sobre la encimera de la cocina se sentía como una broma. Estaba pagando por un hogar que había dejado de ser mío en el momento en que Sandra decidió que necesitaba privacidad con su ex. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina, viendo salir el sol a través de unas ventanas que necesitaban una limpieza. En unas pocas horas, entraría en esa cafetería y destruiría lo que quedaba de mi matrimonio. Pero primero, tenía que pasar por la rutina matutina de fingir que todo era normal. Sandra bajó a las 7:30, vestida con su armadura de traje de poder, azul marino con una blusa de seda que probablemente costaba más que la mayoría de las letras del coche de la gente. Se movió por la cocina con una eficiencia ensayada, preparando tostadas y revisando su teléfono cada 30 segundos. ¿Noche larga en el garaje?, preguntó, sin mirarme. Sí, el Mustang se está resistiendo. Deberías dormir un poco. Pareces cansado. Casi me río. A ella le preocupaba que yo pareciera cansado mientras ella estaba exhausta de acostarse con su exnovio en habitaciones de hotel. La preocupación era conmovedora. Me las arreglaré. ¿Cómo tienes el día? Ajetreado. Deposiciones hasta el mediodía, luego comida con un cliente. Puede que vuelva a llegar tarde esta noche. ¿Comida con un cliente? Claro. Me pregunté si Brad sabría que lo estaban clasificando como un asunto de negocios. Sandra cogió su maletín y se dirigió a la puerta, deteniéndose para darme un rápido beso en la mejilla, el mismo adiós superficial que me había estado dando durante meses. Solía pensar que era solo el matrimonio asentándose en la rutina. Ahora sabía que era la culpa con una máscara. Te quiero, dijo, las palabras automáticas y vacías. Sí, yo también te quiero. La puerta se cerró tras ella y me quedé solo con la verdad.
El Riverside Café ocupaba la planta baja de un edificio de ladrillo reformado en el centro, el tipo de lugar que servía de todo orgánico y tenía más tipos de leche que la mayoría de los supermercados. Había estado allí exactamente 2 veces. Ambas arrastrado por Sandra para reuniones con sus amigos abogados, que me trataban como a una mascota interesante. Este es mi marido, Jake. Trabaja con las manos. Llegué a las 12:45, aparcando mi camioneta entre un BMW y un Mercedes. El contraste no pasó desapercibido para mí. Jennifer ya estaba esperando junto a la entrada, con vaqueros oscuros y un suéter que parecía haber tenido durante años. Parecía nerviosa pero decidida, como alguien a punto de saltar de un trampolín alto. Están en la mesa de la esquina, dijo, señalando hacia los grandes ventanales que daban a la calle. El mismo sitio de siempre. A través del cristal, pude ver a Sandra y Brad acurrucados sobre tazas de café, su lenguaje corporal íntimo de una manera que me oprimió el pecho. Sandra estaba inclinada hacia adelante, su mano descansando en la mesa a centímetros de la de él. Brad sonreía, el tipo de sonrisa que no había visto en Sandra en meses. ¿Listo?, preguntó Jennifer. No, pero hagámoslo de todos modos. El café estaba lleno de gente a la hora del almuerzo. Empresarios comiendo sándwiches caros. Estudiantes universitarios acampados con sus portátiles. Jubilados leyendo periódicos con cafés que se rellenaban sin fin. El aire olía a granos de café y pan recién hecho. El sonido de las conversaciones y el tintineo de los platos creaban una banda sonora para lo que estaba a punto de convertirse en un desastre muy público. Sandra me vio primero. Su rostro pasó por una serie de expresiones, sorpresa, confusión, y luego algo cercano al pánico. Brad siguió su mirada, y su sonrisa desapareció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Jennifer y yo caminamos hacia su mesa con el paso firme de quienes no tienen nada que perder. ¿Les importa si nos unimos?, pregunté, sin esperar respuesta antes de sacar una silla. Jake, ¿qué estás haciendo aquí? La voz de Sandra era firme, pero pude ver el cálculo en sus ojos. Ya estaba trabajando en el control de daños, tratando de encontrar una manera de darle la vuelta a esto. Tomando un café con mi esposa y su cliente, dije, mirando a Brad, que se había quedado mirando su taza como si pudiera ofrecerle una vía de escape. Usted debe ser el cliente difícil del que Sandra me ha estado hablando. El que requiere tanta atención personal. Jennifer se sentó junto a Brad, sus movimientos tranquilos y deliberados. Hola, cariño. ¿Qué tal tu viaje de negocios a Boston la semana pasada? El color desapareció del rostro de Brad. Jen, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes. Siempre se te han dado bien las palabras. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Tengo los recibos del hotel, a nombre de los dos. Habitación 412 en el Marriott. La conversación en las mesas cercanas continuaba, pero sentí como si estuviéramos en una burbuja de silencio. Sandra miraba de Jennifer a mí, probablemente preguntándose cuánto sabíamos, cuánto daño se había hecho ya. Esto no es lo que parece, dijo Sandra, recurriendo a la mentira más vieja del mundo. ¿En serio? ¿Y qué es lo que parece? Me recliné en mi silla, disfrutando de cómo se estremecía. Porque desde donde yo estoy sentado, parece que mi esposa está teniendo una aventura con su exnovio casado. Pero oye, yo trabajo con las manos. Quizás no soy lo suficientemente inteligente para entender los matices. Jake, por favor. Aquí no. ¿Por qué no aquí? Aquí es donde tenéis vuestras conversaciones privadas, ¿no? Parece apropiado. Brad finalmente encontró su voz. Mira, tío, es complicado. No, la verdad es que no lo es. Me volví para mirarlo directamente. Te estás acostando con mi esposa. La única parte complicada es averiguar cuánto tiempo lleva pasando esto y cuánta gente lo sabía antes que yo. Una mujer en la mesa de al lado se giró para mirar, con expresión de asombro. ¿Bien? Que lo oigan todos. Que todo el mundo en esta cafetería carísima sepa qué clase de personas eran realmente Sandra y Brad. Jennifer se estiró sobre la mesa y cogió el teléfono de Sandra, que había estado vibrando con notificaciones. Quizás deberías revisar tus mensajes, Sandra. Parece que alguien ha estado ocupado. Sandra intentó coger el teléfono,
Pero Jennifer lo mantuvo fuera de su alcance. 3 mensajes de B en la última hora. No puedo esperar a verte esta noche. La habitación del hotel está lista. Dile a Jake que trabajas hasta tarde otra vez. Las palabras golpearon como puñetazos. Sabía intelectualmente que esto estaba sucediendo, pero escuchar los detalles, ver la naturalidad con la que habían estado planeando su engaño, lo hizo real de una manera que dolió más de lo que esperaba. Imbécil, le dije a Brad, mi voz baja y firme. Te sentaste en mi boda. Hiciste un brindis diciendo que Sandra se merecía lo mejor. ¿Era este el plan desde el principio? Simplemente sucedió, Jake. No era nuestra intención. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Nada simplemente sucede. Tomasteis decisiones, los dos. Cada mentira, cada habitación de hotel, cada vez que me mirasteis a los ojos y fingisteis ser gente decente, fueron decisiones. Sandra estaba llorando ahora. Lágrimas que podrían haber sido genuinas o una actuación, con ella, ya era difícil saber la diferencia. Jake, lo siento. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste de todos modos. Durante meses. ¿Cuánto tiempo, Sandra? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Por favor, no hagas esto aquí. ¿Cuánto tiempo? Miró a su alrededor en la cafetería, probablemente esperando que alguien interviniera, que la salvara de tener que responder. Pero esto era New Hampshire, no California. La gente se metía en sus propios asuntos, incluso cuando esos asuntos se volvían ruidosos e incómodos. 6 meses, susurró. 6 meses. Medio año de mentiras. De volver a casa conmigo después de haber estado con él, de sentarse en la mesa del desayuno y planear su engaño. Pensé en todas las veces que me había preocupado por ella trabajando hasta tarde, todas las veces que le había sugerido que se estaba exigiendo demasiado, que necesitaba cuidarse. Había estado preocupado por su salud mientras ella se acostaba con otro hombre. Jennifer se levantó, su rostro pálido, pero decidido. Voy a solicitar el divorcio, Brad. Ya he hablado con un abogado. Bien, espera. No. Esperé 3 semanas a que me dijeras la verdad. Esperé a que lo terminaras, a que volvieras a casa y fueras mi marido. En lugar de eso, estás aquí haciendo planes para la habitación de hotel de esta noche. Se giró hacia Sandra y su voz era firme como el acero. Espero que haya valido la pena, porque lo vas a perder todo. Jennifer salió de la cafetería, con la espalda recta y la cabeza alta. Quería seguir su ejemplo, hacer una salida dramática que dejara a Sandra y Brad sentados en su vergüenza. Pero aún no había terminado. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dije a Sandra. Que yo de verdad te quería. No la idea de ti, no lo que yo quería que fueras. Quería a la mujer que solía reírse de mis chistes tontos, que se quedaba dormida en mi hombro viendo películas, que me hacía sentir que yo valía algo. Pero esa mujer ya no existe, ¿verdad? Quizás nunca existió. Sandra intentó coger mi mano, pero la aparté. Jake, podemos superar esto. Terapia de pareja. Lo que quieras. No tiene por qué terminar. Sí, tiene que terminar. Porque no puedo saber lo que sé. No puedo sentir lo que siento. Y desde luego, no puedo volver a confiar en ti. Miré a Brad, que seguía mirando su taza de café como un cobarde. ¿La quieres? Puedes quedártela. Pero recuerda, si te engaña contigo, te engañará a ti. Eso no es sabiduría, es simple matemática. Salí de la cafetería, dejándolos sentados entre los escombros de su charla privada. El aire de otoño se sentía limpio después de la atmósfera sofocante de dentro, y por primera vez en meses, pude respirar bien. Mi teléfono estaba sonando antes de llegar a mi camioneta. El nombre de Sandra en la pantalla. Rechacé la llamada y conduje de vuelta a mi garaje, donde las cosas rotas tenían sentido. Y arreglarlas era solo cuestión de tener las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. Pero algunas cosas, una vez rotas, no se podían arreglar. Algunas cosas era mejor mandarlas a la chatarra. Las noticias vuelan en una ciudad de 40.000 habitantes, especialmente cuando esas noticias implican una humillación pública en el lugar de almuerzo más popular del centro.
Para cuando volví a mi garaje, mi teléfono estaba vibrando con llamadas y mensajes de amigos, vecinos y clientes que habían oído varias versiones de lo que pasó en el Riverside Café. Mi socio, Tony Ritchie, me estaba esperando en la oficina, con una taza de café en la mano y la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Día duro?, preguntó. Tony y yo éramos amigos desde el instituto, y había sido el padrino en mi boda. También era primo de Sandra, lo que hacía que la situación actual fuera tan cómoda como una endodoncia. Se podría decir que sí. Supongo que te has enterado. Mi teléfono no ha parado de sonar en una hora. Al parecer, media ciudad estaba hoy en esa cafetería. Dejó su café y me miró directamente. Jaque, ¿qué demonios ha pasado? Se lo conté todo. El mensaje, la foto, los recibos del hotel, la confrontación. Tony escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Joder, Sandra. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando que no la pillarían. O quizás estaba pensando que yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Me dejé caer en la silla de mi escritorio, de repente agotado. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabías? No lo sabía. Te lo juro por Dios, Jaque. Tenía sospechas, quizás, pero pensé que estaba siendo paranoico. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocía de nuestros días de instituto cuando estaba estresado. Ha estado diferente en las reuniones familiares, distraída, siempre revisando el teléfono. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, Jaque, creo que tu esposa podría estar engañándote porque parece feliz. Me habrías dicho que me metiera en mis asuntos, y habrías tenido razón. Tenía razón. Probablemente habría descartado cualquier preocupación como celos o intromisión. Sandra siempre había sido buena manejando su imagen, presentando la versión de sí misma que la gente esperaba ver. La familia va a tomar partido, dijo Tony. Lo sabes, ¿verdad? Sandra tiene muchos parientes en esta ciudad, y no todos van a creer que ella es la villana en esta historia. Déjame adivinar, yo soy el marido controlador que la empujó a los brazos de otro hombre. Algo así. Su hermana, Lisa, ya está haciendo ruido sobre cómo nunca apreciaste la carrera de Sandra, cómo resentías su éxito. Lisa Chan había entrado en la familia por matrimonio hacía 5 años y había sido una espina clavada en mi costado desde entonces. Trabajaba en marketing para alguna empresa de tecnología en Boston y tenía opiniones sobre todo, especialmente sobre mi matrimonio. Según Lisa, yo estaba frenando a Sandra al esperar que se comportara como una esposa en lugar de apoyar sus ambiciones. Lisa puede irse al infierno, dije, junto con cualquiera que piense que una infidelidad se justifica por ambiciones profesionales. El teléfono de Tony sonó y miró la pantalla antes de rechazar la llamada. Es la tercera vez que Lisa llama en la última hora. Quiere tener una reunión familiar para discutir la situación. ¿Qué situación? Sandra se acostó con su exnovio. No hay nada que discutir. Está diciendo que humillaste a Sandra en público, que podrías haberlo manejado en privado. Está hablando de involucrar a toda la familia. Quizás organizar una intervención. Una intervención. Como si yo fuera el que tenía el problema. Como si yo fuera el que necesitaba ser arreglado. Déjame ahorrarles tiempo a todos, dije. Voy a solicitar el divorcio. Sandra puede quedarse con su familia y su novio. Yo he terminado. Jaque, vamos. Quizás deberías pensarlo unos días. Deja que las emociones se calmen. No, no voy a pensar en nada. No voy a calmar nada. Ella tomó su decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Tony parecía que quería discutir, pero mi expresión debió convencerlo de que sería inútil. Terminó su café y se levantó para irse. Por si sirve de algo, lo siento. No te merecías esto. No, no me lo merecía. Pero me tocó de todos modos. Después de que Tony se fue, intenté concentrarme en el trabajo, pero me temblaban tanto las manos que no podía sujetar bien las herramientas. Cada vez que miraba mi teléfono, había más mensajes. Algunos de apoyo, otros acusadores, todos tratando mi matrimonio como un espectáculo. Alrededor de las 4, Sandra apareció en el garaje.
Se veía diferente a como estaba en la cafetería, más pequeña de alguna manera, como si la confrontación pública la hubiera desinflado. Su maquillaje estaba corrido, su pelo desordenado y su traje de poder parecía arrugado. Por un momento, casi sentí pena por ella. Necesitamos hablar, dijo. Pensé que ya habías hecho tú hablar con Brad, en privado. Jake, por favor. Sé que estás enfadado. Enfadado ni siquiera empieza a describirlo, Sandra. Estoy furioso. Estoy traicionado. Estoy asqueado. Pero, sobre todo, estoy harto. Entró en el garaje sin ser invitada y me di cuenta de que llevaba una bolsa de viaje. Me quedo en casa de Lisa unos días, hasta que podamos resolver esto. No hay nada que resolver. ¿Quieres estar con Brad? Pues ve a estar con Brad. Pero no puedes estar con él y casada conmigo. No es tan simple. Tenemos una casa, finanzas compartidas, 12 años de matrimonio. Teníamos 12 años de matrimonio. Tú acabaste con eso cuando empezaste a acostarte con tu ex. Sandra se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Tienes que ser tan grosero? ¿Quieres que use eufemismos? Bien. Has estado teniendo relaciones íntimas con otro hombre. Has estado compartiendo tu cuerpo con alguien que no es tu marido. Has estado rompiendo tus votos matrimoniales durante 6 meses. ¿Mejor? Estás siendo deliberadamente hiriente. Bien. Quiero herirte. Quiero que sientas una fracción de lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Dejó su bolsa e intentó una táctica diferente. La que me había funcionado durante años. Vulnerabilidad mezclada con la suficiente culpa para hacerme dudar de mí mismo. Nunca quise que esto pasara, Jake. Brad y yo nos encontramos en una conferencia legal, empezamos a hablar y simplemente surgió. No fue planeado. Las habitaciones de hotel no se reservan solas. Las mentiras no se dicen solas. Tomaste decisiones, Sandra. Cada día durante 6 meses, lo elegiste a él por encima de mí. No entiendes lo que es estar casada con alguien que no comparte tus ambiciones, que no entiende tu mundo. Ahí está. La verdadera razón. No que simplemente sucedió. No que él surgió naturalmente. Crees que eres mejor que yo. No es eso lo que quise decir. Sí, lo es. Es exactamente eso. Soy el marido de clase trabajadora que usa las manos, que no aprecia tu sofisticada carrera, que te frena de tu verdadero potencial. ¿Verdad? El silencio de Sandra fue respuesta suficiente. Fuera, dije. Fuera de mi garaje. Fuera de mi casa. Y fuera de mi vida. Jake, podemos superar esto. Terapia de pareja. No, no podemos. Porque esto no se trata de problemas de comunicación, ni de distanciarnos, ni de ninguna de esas chorradas de terapia. Se trata de respeto. No me respetas. No respetas nuestro matrimonio. Y no te respetas a ti misma. No hay terapia para eso. Recogió su bolsa, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de verdad esta vez, pensé, pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo para el divorcio, dijo. Ya está hecho. Jennifer me dio el nombre de su abogado. Al parecer, se especializa en casos de adulterio. El rostro de Sandra se puso blanco. Probablemente había olvidado que su aventura había destruido 2 matrimonios, no solo el nuestro. En su mente, ella era la víctima de las circunstancias, no la arquitecta de la destrucción. Después de que se fue, llamé a mi amigo más antiguo, Mike Patterson, y le pregunté si quería tomar una cerveza. Mike llevaba divorciado 3 años, y pensé que podría tener algo de sabiduría sobre cómo navegar los escombros de un matrimonio fallido. Nos encontramos en Murphy's Tavern, un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad, donde la cerveza era barata y la conversación honesta. Mike ya estaba allí cuando llegué, con una Budweiser en la mano y con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Me enteré de lo de hoy, dijo mientras me sentaba. Vaya movida, tío. Sí, bueno, es lo que hay. ¿Estás seguro de que quieres mandarlo todo a la mierda? Quizás Sandra tiene razón sobre la terapia.
La gente comete errores. Me quedé mirándolo, preguntándome si había oído bien. ¿Errores? Lleva 6 meses acostándose con otro hombre, Mike. Eso no es un error, es un estilo de vida. Solo digo que el divorcio es caro, emocional y financieramente. Quizás vale la pena intentar salvar lo que puedas. ¿Qué se supone que debo salvar exactamente? ¿Una esposa que cree que estoy por debajo de ella? ¿Un matrimonio construido sobre mentiras? ¿Qué vale la pena salvar ahí? Mike se movió incómodo, evitando mi mirada. Mira, Jake, he querido hablar contigo sobre algo. Sobre Sandra y la situación. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Qué pasa? Lo sé desde hace un tiempo. Lo de ella y Brad. Los vi juntos hace un par de meses en un restaurante en Manchester. Parecían muy unidos. ¿Y no me lo dijiste? No sabía qué hacer. Parecías feliz y pensé que quizás estaba interpretando demasiado. Además, Sandra siempre ha sido muy amigable. Supuse que era algo inocente. Inocente, claro. Tomé un largo trago de mi cerveza, intentando procesar esta nueva traición. ¿Quién más lo sabía? No lo sé. Quizás nadie. Quizás todo el mundo. Ya sabes cómo es en un pueblo pequeño. Sí, lo sabía. Probablemente fui la última persona en enterarme de la aventura de mi propia esposa. El marido despistado que trabajaba hasta tarde mientras todos los demás susurraban sobre su matrimonio. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque necesitas saber a qué te enfrentas. Sandra tiene amigos, familia, contactos. Van a pintarte como el malo de la película. El marido celoso que no pudo soportar a su exitosa esposa. Que lo hagan. Yo sé la verdad. La verdad no siempre importa, Jake. La percepción importa. Y ahora mismo, la percepción es que perdiste el control y humillaste a tu esposa en público. Terminé mi cerveza y me levanté para irme. ¿Sabes qué, Mike? Si así es como la gente quiere verlo, es su problema. No voy a disculparme por pillar a mi esposa engañándome y decírselo a la cara. Jake, espera. No, ya he esperado suficiente. Estoy harto de poner excusas por el comportamiento de mierda de otras personas. Y estoy harto de fingir que callarse ante una traición es de alguna manera lo más noble. Salí de Murphy's Tavern, dejando a Mike sentado solo con su cerveza y su sabiduría sobre manejar percepciones. El aire nocturno era frío y limpio, y por segunda vez ese día, sentí que podía respirar de nuevo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de un número desconocido. Esta vez, era una foto del coche de Brad aparcado fuera de la casa de la hermana de Sandra, donde supuestamente se alojaba mi esposa para pensar en nuestro matrimonio. La foto venía con un mensaje, pensé que debería saberlo. J. Jennifer estaba vigilando a su marido, igual que yo debería haber estado vigilando a la mía. Pero a diferencia de mí, ella había descubierto el juego antes de que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Conduje a casa, a mi casa vacía, donde el silencio se sentía diferente ahora. No pacífico, sino hueco, como la ausencia de algo que había estado muriendo durante mucho tiempo, y yo había sido demasiado estúpido para darme cuenta. 3 semanas después de la confrontación en la cafetería, me había instalado en una rutina que se sentía casi normal. Despertar, trabajar en los coches, cenar solo, evitar las llamadas de amigos bien intencionados que pensaban que debía procesar mis sentimientos o tomarme un tiempo para sanar. Los papeles del divorcio estaban presentados, la casa estaba en silencio, y empezaba a pensar que podría sobrevivir a esto intacto. Esa ilusión se hizo añicos un martes por la mañana, cuando descubrí hasta qué punto llegaba la traición. Jennifer me llamó a las 7 de la mañana, con la voz tensa de ira. Tenemos que vernos. Ahora. He encontrado algo. Estaba esperando en el aparcamiento de un Dunkin' Donuts en las afueras de la ciudad, sosteniendo una carpeta de manila gruesa con documentos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con el tipo de furia que surge al descubrir que te han tomado por tonto. ¿Qué es?, pregunté, deslizándome en el reservado frente a ella. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, registros telefónicos. Abrió la carpeta y esparció los papeles sobre la mesa como pruebas en la escena de un crimen.
Jaque, esta aventura no tiene 6 meses. Lleva 2 años. Las palabras me golpearon como un puñetazo. 2 años. No un error reciente, no un momento de debilidad que se descontroló. 2 años de engaño deliberado y calculado. ¿Cómo lo sabes? Contraté a un investigador privado hace 3 semanas. Es muy minucioso. Jennifer señaló un extracto de tarjeta de crédito resaltado en amarillo. Cargos de hotel que se remontan a octubre de 2021. Siempre el mismo patrón. Brad me dice que viaja por trabajo. Sandra te dice que trabaja hasta tarde. Y se reúnen en el Marriott. Estudié las fechas, cotejándolas con mis propios recuerdos. Octubre de 2021 fue cuando Sandra fue ascendida a asociada senior. Había estado tan emocionada, hablando de nuevas responsabilidades y horarios más largos. Yo había estado orgulloso de ella, apoyando su avance profesional mientras ella lo celebraba acostándose con su exnovio. Hay más, continuó Jennifer, sacando registros telefónicos. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos. Tienen apodos cariñosos. Brad la llama consejera. Ella lo llama juez. ¿No es adorable? Los apodos me dieron náuseas. Tenían chistes internos, intimidades compartidas, toda una relación que existía en paralelo a sus matrimonios. No solo era un cornudo. Era un personaje secundario en la historia de amor de otros. El investigador cree que planeaban dejarnos, dijo Jennifer. Hay correos electrónicos sobre apartamentos en Boston, oportunidades de trabajo, empezar de nuevo. Iban a esperar hasta después de las fiestas, solicitar el divorcio simultáneamente y mudarse juntos. ¿Por qué no lo hicieron? Porque los pillaste primero. Porque yo empecé a hacer preguntas. Porque su plan perfecto se vino abajo cuando la vida real se interpuso. Me recliné en el reservado, tratando de procesar el alcance del engaño. 2 años de mentiras. 2 años volviendo a casa conmigo después de haber estado con él. 2 años sentada en la mesa del desayuno planeando su huida. Cada aniversario, cada fiesta, cada vez que me había dicho que me quería, todo había sido una actuación. ¿Qué quieres hacer al respecto?, pregunté. La sonrisa de Jennifer era afilada como un cristal roto. Quiero destruirlos. A los dos. Profesional, personal y socialmente. Quiero que lo pierdan todo. Eso es mucho pedir. Sandra tiene contactos. Brad tiene dinero. Y yo tengo pruebas. Montones de pruebas. Incluida la prueba de que Brad ha estado usando recursos de la empresa para viajes personales, cargando su aventura a su cuenta de negocios. A sus socios les va a encantar eso. Tenía razón. Brad trabajaba para una firma de inversiones conservadora que se enorgullecía de los valores familiares y el comportamiento ético. Una aventura ya era bastante mala, pero la malversación acabaría con su carrera. ¿Y Sandra? El adulterio no es ilegal, pero las violaciones éticas sí lo son. Ha estado usando los recursos de su bufete para investigar la ley de divorcio, la división de bienes, temas de custodia. Todo en horario de trabajo, todo facturable a otros clientes. Eso es fraude. Jennifer había hecho sus deberes. Había encontrado los puntos de presión, la palanca necesaria para hacer que nuestros cónyuges infieles pagaran por su traición. Era impresionante y aterrador a partes iguales. ¿De verdad quieres lanzar la bomba atómica?, pregunté. Destruyeron nuestros matrimonios, Jaque. Robaron 2 años de nuestras vidas. Nos hicieron parecer tontos delante de todos los que conocemos. ¿Por qué deberían ellos irse felices para siempre mientras nosotros recogemos los pedazos? Tenía razón. Sandra y Brad habían tomado sus decisiones sin considerar las consecuencias para nadie más. Quizás era hora de que aprendieran que las acciones tienen un precio. ¿Qué necesitas de mí? Acceso al ordenador de casa de Sandra. Ha sido descuidada cubriendo sus huellas, y creo que hay más pruebas en sus archivos personales. Se está quedando en casa de su hermana. La casa está vacía la mayor parte del tiempo. ¿Puedes meterme dentro? Lo pensé. Sandra había cambiado las cerraduras después de mudarse, pero yo todavía tenía una llave del garaje, y había una puerta que conectaba con la casa que probablemente había olvidado.
Sería allanamiento de morada, técnicamente, pero seguía siendo mi casa hasta que el divorcio fuera definitivo. ¿Cuándo? Esta noche. Lisa trabaja hasta tarde los martes y Sandra tiene una cita con Brad. Estarán ocupados hasta la medianoche por lo menos. Una cita. 2 años después de empezar su aventura, todavía jugaban al cortejo, todavía fingían que su relación era romántica en lugar de simplemente sórdida. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. Nos encontramos en mi casa a las 10 de la noche. El vecindario estaba tranquilo. La mayoría de la gente ya estaba en casa. Jennifer había traído una bolsa de portátil y un disco duro portátil, herramientas para la arqueología digital. La llave del garaje todavía funcionaba, y la puerta de conexión estaba sin cerrar. Sandra siempre había sido descuidada con la seguridad, confiando en la ilusión de que las cosas malas le pasaban a otros. Esa noche, iba a aprender algo diferente. La oficina de Sandra en casa estaba exactamente como la había dejado, organizada, eficiente y completamente incriminatoria. Su ordenador estaba protegido por contraseña, pero Jennifer había venido preparada con un software que sorteó la seguridad en minutos. Joder, susurró Jennifer, desplazándose por el correo de Sandra. Mira esto. La pantalla mostraba una cadena de correos entre Sandra y Brad con fecha de solo 2 semanas atrás. Discutían su relación como una fusión de empresas, sopesando los pros y los contras del divorcio frente a mantener el status quo. Sandra había escrito un análisis detallado de la división de bienes, la pensión compensatoria y la gestión de la reputación. Había tratado la destrucción de nuestro matrimonio como un informe legal. Lleva meses planeando esto, dije, leyendo por encima del hombro de Jennifer. Mira las fechas. Solicitó el divorcio el día después de que los confrontara, pero ya había consultado a 3 abogados e investigado la ley de propiedad. Se pone peor. Mira esta carpeta. Jennifer abrió un directorio llamado Seguros. Pero no se trataba de cobertura médica o pagos del coche. Era una colección de documentos sobre mí, mi historial laboral, mis finanzas, mis informes médicos. Sandra había estado construyendo un caso para la pensión compensatoria, pintándome como un fracasado que había frenado su carrera. Un documento era particularmente condenatorio. Un perfil psicológico que había encargado a una amiga terapeuta, analizando mi comportamiento controlador e inestabilidad emocional. Tenía fecha de hacía 6 meses, mucho antes de que nuestro matrimonio mostrara signos visibles de problemas. Iba a afirmar que eras abusivo, dijo Jennifer. Mira estas notas, sujeto exhibe signos clásicos de trastorno de personalidad narcisista. Se recomienda documentar incidentes de agresión verbal y manipulación emocional. Nunca la había tocado, ni siquiera le había levantado la voz hasta que me enteré de la aventura. No importa. En un tribunal de divorcio, la percepción es la realidad. Iba a destruir tu reputación, quedarse con la mitad de tus bienes y hacerte pagar una pensión mientras ella vivía con su novio. El alcance de la traición de Sandra era impresionante. No contenta con simplemente engañarme, había planeado arruinarme financiera y socialmente. Había estado casado con una sociópata que había pasado 2 años preparando mi destrucción. Jennifer lo copió todo, correos, documentos, fotos, historial de navegación. La vida digital de Sandra era un libro abierto, y cada página revelaba nuevas profundidades de engaño y cálculo. ¿Lo tienes todo?, pregunté. Todo, dijo Jennifer, cerrando el portátil. Esto es suficiente para destruirlos a ambos. La malversación de Brad, el fraude de Sandra, su aventura, sus planes de dejarnos. Todo. Salimos de la casa tan sigilosamente como habíamos entrado, llevándonos la munición necesaria para terminar la relación de Sandra y Brad de la misma manera que ellos habían terminado nuestros matrimonios, con una fuerza abrumadora y devastadora. ¿Cuál es el plan?, pregunté mientras estábamos en la entrada de mi casa. Mañana por la mañana, enviaré copias de todo a los socios de Brad, a los socios senior de Sandra y a sus respectivos colegios de abogados. Para el mediodía, ambos estarán en el paro y enfrentando investigaciones éticas. ¿Y luego? La sonrisa de Jennifer era fría como el invierno. Y luego los veremos arder. Debería haberme sentido culpable por lo que planeábamos. Eran personas que conocía desde hacía años, personas que habían sido parte de mi vida antes de la traición.
Pero al ver las pruebas de su calculada crueldad, no sentí más que satisfacción. Habían jugado con nuestras vidas, tratándonos como obstáculos a gestionar en lugar de personas a respetar. Ahora era su turno de aprender que en los juegos hay ganadores y perdedores, y habían elegido a los oponentes equivocados. A la mañana siguiente, fui a trabajar como de costumbre, pero mi teléfono empezó a sonar antes de las 9. Tony fue el primero en llamar, con la voz tensa de confusión. Jaque, ¿qué demonios está pasando? Sandra acaba de llamarme llorando por algún tipo de investigación en su bufete. No tengo ni idea de lo que hablas. Esto tiene tu firma por todas partes. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. Quizás Sandra finalmente está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Los socios están revisando sus archivos, Jaque. Hablan de suspensión. Quizás de inhabilitación. Vas a destruir su carrera por un problema personal. Yo no estoy destruyendo nada. Sandra destruyó su propia carrera cuando decidió cometer fraude y violaciones éticas. Tony guardó silencio un largo momento. ¿Tienes pruebas? Tengo montones de pruebas. De 2 años. Joder, ¿tan grave es? Lo suficientemente grave como para que nunca vuelva a ejercer la abogacía. Lo suficientemente grave como para que los socios de Brad probablemente estén cambiando las cerraduras de su oficina ahora mismo. Sabes que la familia te va a culpar por esto, ¿verdad? Lisa ya está haciendo llamadas intentando conseguir apoyo para Sandra. Que lo hagan. Me he cansado de preocuparme por lo que piensa la familia. La segunda llamada fue de Mike Patterson, quien al parecer se había enterado de la situación de Brad a través de la red de negocios local. Tío, ¿sabías que han despedido a Brad? He oído algo. ¿Por qué? Se dice que estaba malversando fondos de la empresa, usando cuentas de negocios para gastos personales. Su mujer lo delató a sus socios. Bien por ella. Hay que tener agallas para hacer lo correcto. Vamos, Jage. Ambos sabemos que esto está relacionado con la aventura. Tú y Jennifer lo habéis planeado juntos, ¿verdad? No sé de qué hablas. Esto está yendo demasiado lejos, tío. Destruir la carrera de alguien por un rencor personal. No es un rencor, Mike. Es justicia. La hicieron, ahora que la paguen. Estás cometiendo un error. Este tipo de venganza siempre se vuelve en tu contra. Le colgué. Mike había sabido de la aventura durante meses sin decirme nada, y ahora le preocupaba la justicia. Podía irse al infierno junto con todos los que pensaban que debía aceptar la traición en silencio por el bien de mantener la paz. La tercera llamada fue de la propia Sandra, sollozando e incoherente. Jaque, por favor, tienes que parar esto. Me están destruyendo. Voy a perderlo todo. Bien. Ahora sabes cómo me sentí yo cuando me enteré de tu aventura. Esto es diferente. Es mi carrera. He trabajado toda mi vida para esto. ¿Toda tu vida? ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿Y de los 2 años que pasaste mintiéndome, planeando dejarme, construyendo un caso para destruirme? Eso era parte de toda tu vida. ¿Cómo? Jaque, ¿qué has hecho? Hice lo que tú deberías haber hecho hace 2 años. Dije la verdad. Entraste en la casa. Robaste mis archivos. Accedí a mi propia casa y encontré pruebas de tus crímenes. Hay una diferencia. Los sollozos de Sandra se convirtieron en ira. Cabrón. Vengativo, mezquino cabrón. Nunca debí haberme casado contigo. Finalmente, algo en lo que estamos de acuerdo. Colgué y apagué el teléfono. Que llamaran. Que lloraran. Que rabiaran por la injusticia y las consecuencias desproporcionadas. Habían tenido 2 años para considerar el impacto de sus decisiones en otras personas. Ahora era su turno de vivir con las secuelas. Por la tarde, las noticias locales informaban del escándalo en Harwell y Asociados, donde una asociada senior había sido suspendida a la espera de una investigación sobre violaciones éticas. La firma de Brad emitió un comunicado sobre un empleado que había sido despedido por uso indebido de los recursos de la empresa. Ni Sandra ni Brad fueron nombrados en los informes, pero en una ciudad de 40.000 habitantes, el anonimato era temporal.
A la mañana siguiente, todo el mundo sabría exactamente quién había caído en desgracia y por qué. Jennifer me envió un mensaje alrededor de la medianoche, fase 1 completada. Mañana empezamos la fase 2. No pregunté en qué consistía la fase 2. Empezaba a comprender que la capacidad de Jennifer para la venganza era más profunda y creativa de lo que había imaginado. Sandra y Brad habían elegido a los cónyuges equivocados a los que traicionar. Estaban a punto de aprender que el infierno no tiene furia como la de dos personas que han sido sistemáticamente engañadas, manipuladas y descartadas. El juego no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, llamaron a mi puerta a las 6 de la mañana. La abrí y me encontré a Lisa Chan en el porche, con el rostro contraído por la rabia y el dedo apuntando a mi pecho como un arma. «La has destruido. ¿Estás contento ahora?» «Buenos días, Lisa. El café está recién hecho si quieres. No te atrevas a actuar con naturalidad conmigo. La carrera de Sandra está acabada. Se enfrenta a la inhabilitación, jaque». «¿Inhabilitación? ¿Por qué? ¿Porque se enamoró de otra persona?» «Se enamoró del fraude y la malversación también, al parecer. Qué curioso cómo funciona eso». Lisa me empujó y entró en la casa, sin invitación y sin ser bienvenida. Llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. El pelo recogido en un moño severo que hacía juego con su expresión. «¿Sabes de qué va esto en realidad?» No podías soportar estar casado con una mujer de éxito. Resentías su carrera, su ambición, su inteligencia. Así que cuando encontró a alguien que apreciaba esas cualidades, decidiste destruirla. ¿Esa es la historia que os estáis contando? ¿Que yo soy el villano aquí? Tú eres el villano. Sandra cometió un error, sí, pero has arruinado toda su vida por ello. Eso no es justicia, es crueldad. Me serví una taza de café, tomándome mi tiempo, dejando que la ira de Lisa llenara el silencio. Vibraba de indignación, probablemente ensayando este discurso desde que saltó la noticia de ayer. Sandra no cometió un error, Lisa. Tomó una decisión. Cada día durante 2 años, eligió mentirme, traicionar nuestro matrimonio, planear mi destrucción. Esos no fueron errores. Fueron acciones deliberadas con consecuencias predecibles. No entiendes lo que es estar atrapado en un matrimonio que no te satisface. ¿Atrapada? Podría haber pedido el divorcio. Podría haber sido honesta sobre querer algo diferente. En lugar de eso, eligió engañar, mentir y cometer delitos. La culpa es suya, no mía. El rostro de Lisa estaba sonrojado de ira. La familia está hablando de excluirte por completo. Fiestas, cumpleaños, todo. Serás persona non grata. Bien. De todos modos, la mayoría de vosotros nunca me caísteis bien. Te arrepentirás de esto, jaque. Sandra tiene amigos, contactos. Reconstruirá su carrera. Y cuando lo haga, recordará cómo intentaste destruirla. Que lo recuerde. Yo estaré aquí, arreglando coches y viviendo mi vida sin preocuparme por las mentiras que cuenta mi esposa o en qué habitación de hotel se acuesta con su novio. Lisa salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Observé a través de las cortinas cómo se sentaba en su coche durante varios minutos, probablemente haciendo llamadas para reunir a las tropas. La guerra familiar había comenzado oficialmente. Mi teléfono sonó 1 hora después. La voz de Jennifer era brillante de satisfacción. La fase 2 está en marcha. Revisa tu correo. Me había enviado un enlace a un grupo local de Facebook donde alguien había publicado la historia completa de la aventura de Sandra y Brad, con capturas de pantalla de sus correos, fotos de ellos juntos y una cronología detallada de su engaño. La publicación ya se había compartido docenas de veces, con comentarios que iban desde el apoyo hasta la saña. Joder, Jennifer, ¿has puesto todo en internet? No todo. Solo lo suficiente para asegurarse de que la gente sepa la verdad antes de que Sandra y Brad empiecen a vender su versión de los hechos. La publicación era brutal en su minuciosidad. Exponía la aventura, el fraude, la malversación y los planes para abandonar a sus cónyuges con una precisión clínica. Sandra y Brad ya no eran solo infieles. Eran el hazmerreír público.
¿Cómo conseguiste acceso al grupo de Facebook? Tengo amigos. Gente que ha estado observando la presencia de Sandra en las redes sociales durante años, esperando que mostrara alguna vulnerabilidad. Resulta que mucha gente en esta ciudad piensa que es una bruja pretenciosa. Los comentarios en la publicación apoyaban la evaluación de Jennifer. Una persona tras otra compartía historias sobre la arrogancia de Sandra, su actitud condescendiente hacia las personas que consideraba por debajo de su estatus social. La aventura les había dado permiso para expresar opiniones que habían mantenido en privado durante años. Esto los va a perseguir a todas partes, dije. Cada entrevista de trabajo, cada evento social, cada vez que intenten empezar de nuevo. Ese es el punto. Querían humillarnos en silencio, en privado. Ahora les toca ser humillados públicamente, permanentemente. Jennifer tenía razón. En la era de las redes sociales, la destrucción de la reputación era para siempre. Los nombres de Sandra y Brad estarían vinculados a este escándalo por el resto de sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sandra: nos vemos en Murphy's en 1 hora. Necesitamos hablar. Le mostré el mensaje a Jennifer, quien se rió. Quiere negociar. Probablemente ofrecerá retirar las demandas del divorcio si la ayudas a salvar su reputación. ¿Qué debería decirle? Dile que sí. Quiero oír lo que tiene que decir. Murphy's Tavern estaba casi vacío a las 11 de la mañana de un miércoles. Solo unos pocos habituales apurando sus cervezas y viendo resúmenes deportivos en las televisiones colgadas. Sandra estaba sentada en un reservado de la esquina, con vaqueros y un suéter en lugar de su habitual traje de poder. Parecía más pequeña sin la armadura del éxito profesional. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Esto debería ser interesante. ¿Cuál es la oferta? Quiero hacer un trato. Te daré la casa, renunciaré a la pensión compensatoria, haré que el divorcio sea lo más limpio posible. A cambio, retiras a tus perros de ataque y me ayudas a salvar lo que queda de mi carrera. ¿Mis perros de ataque? ¿Te refieres a la verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? La campaña en redes sociales, los documentos filtrados, el asesinato de reputación coordinado. Ayúdame a pararlo y te daré todo lo que quieras en el divorcio. Pedí una cerveza y estudié el rostro de Sandra. Estaba desesperada, probablemente enfrentando la ruina financiera junto con la desgracia profesional. La mujer que había planeado quedarse con la mitad de mis bienes y hacerme pagar una pensión ahora ofrecía irse sin nada. ¿Por qué haría yo eso? Pasaste 2 años planeando destruirme. Ahora que las tornas han cambiado, ¿debería mostrarte piedad? Porque tú no eres así, Jake. No eres cruel. No eres vengativo. El hombre con el que me casé no torturaría a alguien así. La mujer con la que me casé no se acostaría con su exnovio durante 2 años mientras planeaba la ruina financiera de su marido. La gente cambia. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Pero la actuación ya no me conmovía. La había visto llorar en la cafetería, la había visto manipular las emociones para conseguir lo que quería. Las lágrimas eran solo otra herramienta. Cometí errores. No los llames errores. Llámalo por lo que fueron, decisiones. Decidiste engañar. Decidiste mentir. Decidiste cometer fraude. Decidiste planear mi destrucción. Asúmelo. Bien. Tomé decisiones. Malas decisiones. ¿Pero eso justifica destruir toda mi vida? Tú destruiste tu propia vida, Sandra. Yo solo me aseguré de que los demás se enteraran. Se inclinó hacia adelante, intentando una última manipulación. ¿Y los buenos momentos? ¿Y los 12 años que pasamos juntos? ¿Eso no cuenta para nada? ¿Qué buenos momentos? ¿Los últimos 2 años en los que te acostabas con otro? ¿Las veces que volviste a casa conmigo después de estar con él? ¿Las fiestas en las que planeabas tu huida? ¿De qué buenos momentos estás hablando? Sandra se desplomó en el reservado, derrotada. ¿Qué quieres de mí? Nada. No quiero tu dinero, ni tus disculpas, ni tus promesas. Quiero que desaparezcas de mi vida por completo. ¿Y si lo hago, retirarás la campaña? No hay ninguna campaña que retirar.
La verdad ya está ahí fuera. Tiene vida propia. Terminé mi cerveza y me levanté para irme. Sandra me agarró del brazo, su agarre desesperado. Jake, por favor, te lo ruego. Haré cualquier cosa. Deberías haber pensado en eso hace 2 años. Salí de Murphy's por segunda vez en un mes, dejando a Sandra sola con las consecuencias de sus decisiones. Mi teléfono sonaba antes de llegar a mi camioneta. Jennifer, ansiosa por los detalles. ¿Cómo fue? Me ofreció todo en el divorcio si la ayudaba a rehabilitar su reputación. Y la mandé al infierno. Bien. Porque acabo de recibir una llamada de mi investigador. Encontró algo interesante sobre las finanzas de Brad. ¿Ahora qué? Brad ha estado robando a más gente que solo a su empresa. Ha estado desviando dinero de las cuentas de los clientes, moviendo fondos a través de empresas fantasma. El FBI se va a involucrar. El alcance de los crímenes de Brad se expandía más allá del simple adulterio y la malversación. Se enfrentaba a cargos federales, tiempo en prisión, la destrucción total. Sandra se había subido al carro de un criminal y ahora se hundía con él. ¿De cuánto dinero hablamos? Más de $200.000. Brad ha estado dirigiendo una sofisticada operación de fraude durante al menos 3 años. Sandra también podría estar implicada. Algunas de las empresas fantasma están registradas en direcciones que ella ha utilizado. Sandra ya no solo se enfrentaba a la inhabilitación. Potencialmente se enfrentaba a cargos penales como cómplice de fraude. Su carrera legal era el menor de sus problemas ahora. Joder, sí que eligió a un ganador. Dios los cría y ellos se juntan, Jake. Los infieles y los criminales tienden a encontrarse. Esa noche, estaba trabajando hasta tarde en el garaje cuando apareció Tony, con aspecto demacrado y derrotado. Había envejecido 10 años en la última semana, el estrés de elegir entre la lealtad familiar y la claridad moral pasándole factura. Tenemos que hablar, dijo. Si estás aquí para defender a Sandra, ahórrate el aliento. No estoy aquí para defender a nadie. Estoy aquí para disculparme. Eso captó mi atención. Tony había estado caminando sobre la cuerda floja desde que la aventura salió a la luz, tratando de mantener relaciones con ambos lados de la guerra familiar. ¿Por qué? Por no creerte. Por pensar que estabas exagerando. Por sugerir que deberías perdonar y olvidar. Se sentó en un banco de trabajo, con aspecto agotado. Vi las pruebas que Jennifer publicó en Internet. Los correos, los registros financieros, los documentos de planificación. Sandra no solo te estaba engañando, Jake. Te estaba destruyendo sistemáticamente. Sí, bueno, de los errores se aprende. La familia se está desmoronando por esto. La mitad de ellos piensa que eres un monstruo por exponer a Sandra. La otra mitad piensa que recibió lo que se merecía. Lisa está organizando un boicot a tu negocio. Buena suerte con eso. La mayoría de mis clientes no son parientes de Sandra. Jake, necesito que sepas que estoy de tu lado. Lo que necesites, lo que sea que estés planeando, estoy contigo. No estoy planeando nada. La verdad está haciendo todo el trabajo ahora. Tony asintió, entendiendo más de lo que decía. Por si sirve de algo, creo que manejaste esto exactamente bien. Sandra tomó sus decisiones y ahora está viviendo con las consecuencias. Te ha llevado bastante tiempo darte cuenta. Más vale tarde que nunca. Después de que Tony se fue, intenté concentrarme en el Mustang que llevaba 3 meses restaurando. El motor finalmente funcionaba sin problemas. La transmisión cambiaba correctamente y la carrocería estaba casi terminada. Era una máquina preciosa. Líneas clásicas y potencia bruta restauradas a su gloria original. A diferencia de los matrimonios, los coches se podían arreglar. A diferencia de las personas, las máquinas eran honestas sobre sus problemas. Cuando algo estaba roto, podías verlo, diagnosticarlo, repararlo. No había agendas ocultas, ni traiciones secretas, ni mentiras disfrazadas de amor. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, esto no ha terminado. Sandra ahora lanzaba amenazas,
probablemente instigada por su hermana y los familiares que todavía creían que ella era la víctima en esta situación. Era casi divertido. La mujer que se enfrentaba a la inhabilitación y a posibles cargos penales amenazaba al hombre que simplemente había expuesto sus crímenes. Le reenvié el mensaje a Jennifer, quien respondió de inmediato, que lo intente. Tenemos suficientes pruebas para enterrarla 2 veces. Jennifer tenía razón. Sandra no tenía ninguna palanca, ni aliados con poder real, ni recursos para montar un contraataque significativo. Era una mujer que se ahogaba amenazando con salpicar agua a los que la observaban desde la orilla. A la mañana siguiente, llegó la noticia de que Brad había sido arrestado por agentes federales por cargos de fraude electrónico, blanqueo de dinero y robo de fondos de clientes. La historia ocupó la portada del periódico local, con una foto de él siendo esposado. El nombre de Sandra aparecía en el artículo como persona de interés en la investigación. El FBI estaba revisando su participación en las empresas fantasma que Brad había utilizado para ocultar el dinero robado. Sus problemas legales apenas comenzaban. Estaba tomando café y leyendo el artículo cuando sonó mi teléfono. La voz de Jennifer era triunfante. ¿Viste las noticias? Difícil pasarlas por alto. Brad se enfrenta a una buena temporada en la cárcel. Y Sandra va a ser acusada como cómplice. El FBI encontró correos entre ellos discutiendo las empresas fantasma, cómo mover dinero sin ser detectados. No solo se acostaba con un criminal, Jake. Le estaba ayudando a cometer crímenes. La ironía era perfecta. Sandra había pasado 2 años planeando mi destrucción mientras ayudaba a su novio a robar dinero a clientes inocentes. Se había creído tan lista, tan sofisticada, mucho mejor que su marido de clase trabajadora. Ahora, se enfrentaba a los mismos cargos federales que su amante criminal. ¿Cuánto crees que le caerá? Si es condenada, de 5 a 10 años como mínimo, más restitución, multas, inhabilitación permanente. Su vida ha terminado. Sandra lo había apostado todo a su aventura con Brad. Su matrimonio, su carrera, su libertad. Lo había perdido todo, y la casa siempre gana. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sandra, llamando desde lo que supuse que era el despacho de un abogado. Jake, necesito tu ayuda. No, no la necesitas. Necesitas un abogado de defensa penal y un milagro. Por favor. Sé que tenemos nuestros problemas, pero me enfrento a la cárcel. Cárcel de verdad. No puedes querer eso. Lo que yo quiera es irrelevante. Tomaste tus decisiones, Sandra. Elegiste a Brad por encima de mí. El crimen por encima de la honestidad. La codicia por encima de la integridad. Ahí es donde te han llevado esas decisiones. Fui manipulada. Brad me convenció de que las empresas fantasma eran inversiones de negocios legítimas. No sabía que estaba robando. Eres abogada, Sandra. Sabías exactamente en qué le estabas ayudando. El FBI me ofrece un acuerdo si coopero contra Brad. Cargos reducidos. Quizás libertad condicional en lugar de prisión. Pero quieren testigos de carácter. Gente que pueda testificar que no soy una criminal. Eres una criminal. Cometiste fraude, ayudaste a blanquear dinero y traicionaste a todos los que confiaron en ti. ¿Por qué mentiría por ti? Porque estuvimos casados. Porque me quisiste una vez. Porque destruirme no te hará sentir mejor. Se equivocaba en esa última parte. Ver a Sandra enfrentar las consecuencias de sus acciones se sentía como justicia, pura y simple. No venganza, ni crueldad, solo el resultado natural de las decisiones y sus consecuencias. Buena suerte con tu acuerdo, Sandra. La vas a necesitar. Colgué y apagué el teléfono. Los problemas legales de Sandra eran suyos ahora, igual que su aventura había sido su propia decisión. Estaba harto de ser un daño colateral en las malas decisiones de otras personas. Esa noche, Jennifer y yo nos reunimos en un restaurante fuera de la ciudad para celebrar el fin de nuestros respectivos matrimonios y el comienzo de los problemas legales de Sandra y Brad. Parecía más feliz de lo que la había visto desde que todo este lío comenzó. El peso de la traición finalmente se levantaba de sus hombros. Por la justicia dijo, levantando su copa de vino. Por las consecuencias respondí,
chocando mi cerveza contra su copa. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. ¿De exponerlos? Ninguno. ¿De haberme casado con Sandra en primer lugar? Un montón. ¿Crees que ambos irán a la cárcel? Brad, definitivamente. Sandra podría llegar a un acuerdo, pero incluso si evita la cárcel, está acabada profesionalmente. Ningún bufete la contratará jamás. Bien. Se merecen el uno al otro y todo lo que les va a pasar. Jennifer tenía razón. Sandra y Brad se habían elegido mutuamente por encima de sus cónyuges. El crimen por encima de la honestidad, el egoísmo por encima de la integridad. Ahora podían enfrentar las consecuencias juntos, suponiendo que Sandra no traicionara a Brad de la misma manera que me había traicionado a mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tony: Lisa está organizando una reunión familiar para discutir la situación de Sandra. Obviamente, no estás invitado, pero pensé que deberías saber que están planeando algo. Le mostré el mensaje a Jennifer, quien se rió. ¿Qué planeen? ¿Qué van a hacer? ¿Organizar una intervención para alguien que se enfrenta a cargos federales? Probablemente. Lisa está convencida de que Sandra es la verdadera víctima aquí. Que yo orquesté todo esto por celos y rencor. Incluso después de ver las pruebas, los correos, los registros financieros, los cargos del FBI. Especialmente después de ver las pruebas. Demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para destruir a la pobre e inocente Sandra. Algunas personas creen cualquier cosa que confirme sus prejuicios existentes. Jennifer tenía razón. Lisa y sus aliados habían decidido que yo era el villano de la historia, y ninguna cantidad de pruebas cambiaría sus mentes. Sandra podría confesar un asesinato, y encontrarían la manera de culparme a mí por llevarla a ello. Pero ya no me importaba. La familia que nunca me había aceptado realmente me estaba excluyendo, y me parecía bien. Tenía mi negocio, mi casa, mi integridad y mi libertad. Sandra tenía cargos federales y un novio que probablemente iría a la cárcel. Sabía qué situación prefería. 3 semanas después, el periódico local publicó una historia de seguimiento sobre el caso de fraude federal. Brad se había declarado culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida de 8 años en una prisión federal. Sandra había sido acusada de conspiración y se enfrentaba a un juicio en 6 meses. El artículo mencionaba que ambos acusados también se enfrentaban a demandas civiles de los clientes cuyo dinero Brad había robado. Incluso si Sandra evitaba la cárcel, estaría pagando una restitución por el resto de su vida. Estaba leyendo el artículo en mi oficina cuando sonó el teléfono. Era Jennifer, llamando con noticias sobre la fase final de la destrucción de nuestros excónyuges. Las negociaciones de Sandra fracasaron, dijo. El FBI no cree que esté siendo sincera sobre su participación en el fraude. Irán a juicio con todos los cargos. ¿A cuánto tiempo se enfrenta? De 15 a 20 años si es condenada por todos los cargos, más la restitución total a las víctimas, que podría ser de cientos de miles de dólares. Sandra había jugado sus cartas una última vez, apostando a que podría manipular a los fiscales federales de la misma manera que había manipulado a todos los demás en su vida. También había perdido esa apuesta. ¿Se sabe cuándo empieza el juicio? La próxima primavera. Pero Jaque, hay algo más. Algo que necesitas saber. ¿Qué? Sandra está embarazada. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Embarazada. Sandra estaba embarazada. Y como no habíamos tenido intimidad en más de un año, el bebé era obviamente de Brad. Llevaba el hijo de un hombre que iba a pasar los próximos 8 años en una prisión federal. ¿De cuánto está? Unos 3 meses. Afirma que sucedió antes de los arrestos, que ella y Brad planeaban formar una familia juntos. Joder, pobre crío. El embarazo podría ayudar a su caso. Los jurados son comprensivos con las futuras madres, incluso con las criminales. O podría empeorar las cosas. Tener un bebé con tu CEO conspirador no grita inocencia precisamente. Jennifer guardó silencio un momento. ¿Estás bien? Sé que esto es complicado. Estoy bien. Sandra tomó sus decisiones y ahora le toca vivir con todas ellas, incluida la de criar a un hijo mientras se enfrenta a cargos federales. La ironía es perfecta, ¿no? Quería empezar de nuevo con Brad,
crear una nueva vida juntos. Ahora va a ser madre soltera con antecedentes penales y una montaña de deudas. Suponiendo que no vaya a la cárcel. Es difícil criar a un bebé desde una prisión federal. Incluso si consigue la libertad condicional, su vida ha terminado. Sin carrera, sin dinero, sin futuro. Solo un bebé y una vida entera de consecuencias. Sandra lo había apostado todo a su aventura con Brad y lo había perdido todo. Su matrimonio, su carrera, su libertad, su futuro. Todo sacrificado por un hombre que ahora estaba en prisión y una relación construida sobre mentiras y crímenes. Terminé de leer el artículo del periódico y lo tiré a la basura. La historia de Sandra ya no era asunto mío. Había elegido su camino hacía 2 años, cuando decidió traicionar nuestro matrimonio y cometer crímenes con su amante. Ahora podía recorrer ese camino sola, llevando el hijo de un delincuente convicto y enfrentando las consecuencias de unas decisiones que le habían parecido tan inteligentes cuando planeaba mi destrucción. El Mustang de mi garaje estaba finalmente terminado. El motor ronroneaba, la transmisión era suave, la carrocería brillaba bajo las luces fluorescentes. Habían sido meses de trabajo paciente, reemplazando piezas rotas y reconstruyendo sistemas dañados, pero el resultado final era hermoso. A diferencia de mi matrimonio, el coche había valido la pena salvarlo. A diferencia de mi esposa, había sido honesto sobre sus problemas y había respondido a las reparaciones. Arranqué el motor y lo escuché funcionar, suave, potente y fiel. Afuera, empezaba a nevar. La primera tormenta de lo que prometía ser un largo y frío invierno. Pero dentro de mi garaje, rodeado de herramientas, trabajo honesto y máquinas que hacían exactamente para lo que estaban diseñadas, me sentía cálido, satisfecho y, finalmente, completamente libre. Sandra podía quedarse con su embarazo, sus cargos criminales, su vida arruinada y su novio encarcelado. Yo tenía todo lo que necesitaba aquí mismo. Mi trabajo, mi integridad y la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, finalmente se había cumplido. El juego había terminado, y yo había ganado simplemente negándome a jugar con sus reglas. Ellos habían elegido el engaño y el crimen. Yo había elegido la verdad y las consecuencias. Al final, eso había marcado toda la diferencia.